estamos... Espérate. Varón. Espera, sigan hablando, yo no voy a hacer nada. Uy. Perdón por la palabra, es tan bárbara. Es una bárbara. Después de que la tiene. Aquí le presento a mi hermana Jency Tapia. Wow. Y mi hermana Denise Lara. Estamos presentando lo que es Fe Mostaza y le hacemos la bienvenida a todo el público a Fe Mostaza. Ok, Denise, me llama mucho la atención, o de repente quizás también al público, entiendo, Fe Mostaza, el nombre es muy bonito, ¿verdad que sí? O sea, tiene como mucho, dice mucho, pequeño, grande, pero en realidad, ¿de qué se trata? La Fe Mostaza viene del versículo de Mateo 17:20, el cual dice, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieras a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada sea imposible. Entonces yo me enfoqué más, porque la mostaza es diminuta, es bien chiquitica. Tú la pones en la palma de la mano, tú la ves así. Y dice que la fe es como un granito de mostaza. Y si yo tengo fe de ese tamaño, la montaña se va a mover. Wow. Pareciera como un poquito contradictorio, porque de repente cuando estamos como en situaciones o problemas, necesitamos algo como tan extraordinariamente grande. Y tú me estás hablando de algo tan pequeñito, ¿en serio? Algo tan pequeñito. ¿En serio? Y la Biblia habla de tantas cositas de la fe. Cositas chiquiticas y también cosas grandes. Pero Él quiere que tú tengas un chinchín. Por lo menos un poco. Un poquito. Solo un poquito. De ese tamaño. Entonces, Fe Mostaza es específicamente eso. Nos vamos a aprender, nos vamos a socializar. ¿Cómo acrecentar esa fe? ¿Cómo activarla? O sea, ¿de qué se trata? Cómo activarla, cómo reconocerla, cómo tú reconocer en qué momento, cómo se activó en tiempos bíblicos, cómo fue utilizada, depende de la perspectiva, el concepto, y cómo traerla acá al tiempo que estamos viviendo ahora. Pero eso está muy interesante. Bueno, de hecho sí, realmente es muy interesante porque el sistema, la sociedad en la que vivimos pues está muy ¿verdad? Muy cálida, está muy falta de fe, muy falta de algo que le sustente sus necesidades, o sea, y algo que creer. Amén. Entonces, pues nosotros nos preparamos algo muy bonito para el público en este día, ¿verdad? Y queremos compartir uno de los tantos, porque la verdad es que si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver un sinfín de eventos, de circunstancias, de hombres, de mujeres de fe. O sea, que fueron promocionados por la fe, que hicieron cosas extraordinarias, que quizás en nuestros tiempos la veríamos como algo fuera de lo común, ¿verdad? Muy fuera de lo común. O quizá inalcanzable, podríamos hasta decir. Exacto. Ahí tenemos ¿verdad? A Abraham, por ejemplo, considerado padre de la fe. Sí. No se puede hablar de la fe sin hablar de Abraham. No se puede. Literalmente, ¿verdad? Entonces, pero hoy nosotras hemos decidido hablar de otro caso que quizás no tenga la misma audiencia, por así decirlo, pero nosotros quizás entendemos que dentro de lo que es la gracia del Señor y el Espíritu Santo nos ha movido a ver este caso específico, y es el de la viuda de Sarepta. Exactamente. O sea, ¿qué tuviste en ese caso? ¿Qué fue lo como que te impactó? ¿Qué llamó? A ver, porque a mí me tiene todavía impactada. O sea, me ha gustado muchísimo y creo que ustedes también van a sentir eso mismo, que nosotros hemos podido percibir a través de Bueno, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, en cuanto a, si nos enfocamos en su fe, fue probada de varios ángulos. Diferentes tiempos. Exacto. En aquel tiempo, la viuda de Sarepta, si nos vamos al tiempo bíblico, ese era donde ella vivía, no se hablaba mucho de la fe. No se hablaba de Dios mucho. Se reconocían a los hijos de Dios por cómo caminaban, por cómo vestían, cómo accionaban y sus modales. Eso será para otro programa, pero ¿usted cree que si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo no éramos considerados hijos de Dios? Bueno, por eso es que hay que hablar. Hay que estudiar eso.
Pero Hay que hacer un exégesis. muy Me profundo. gustaría saber, porque muchas personas no conocen esa historia. Que ustedes cuenten un poco sobre la historia. ¿Qué relata la Biblia sobre esa historia? Sería mucho más bonito, De ¿no? Si forma usted entiende. parafraseada, porque no vamos a leer. Parafraseada, pero con la ayuda de nuestro hermano Josías, él va a poner ahí el versículo Primera de Reyes 17:8 hasta el 24, Okay. que es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Ok, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a leer en la Primera de Reyes 17, comenzando desde el versículo 8. Dice, la viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a la viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda junto a leña, y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en una taza. Vamos a parar ahí. Yo estoy leyendo la Biblia, nueva versión viviente, para que entiendan. Bien. ¿Qué sucede? Que esta Biblia me gusta utilizarla porque es muy clara, es llana. Tiene palabras que Entendemos. que se entienden, llana. No es que la Reina Valera no es obsoleta, por si acaso, pero esta me gusta utilizarla porque tú la entiendes, cualquier joven de 10, 15 la puede entender. Bien. ¿Qué sucede? Cuando él dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de León, yo le ordeno, el padre le dijo a Elías, Elías estaba orando, estaba sentado, puede estar acostado, le dijo, levántate y ve a la ciudad de Sarepta, que tengo una viuda esperándote. ¿Qué tú entiendes ahí? No, tú sabes que me llama mucho la atención, no solamente eso, sino que cuando nosotros vamos al contexto histórico, o sea, que se movía en ese tiempo, dice que la viuda de Sarepta pertenecía, lo estoy leyendo porque son notas que hemos tomado anteriormente, al reino del norte de Israel, que pertenecía y estaba dentro del reinado de Acab, ¿ok? Entonces, esta región socialmente estaba experimentando una sequía, o sea, estaba afectada en muchas de sus formas, y la gente, de hecho, conocía a la viuda de Sarepta. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, cuál es el significado, se ve como que la viuda de Sarepta representa dos cosas. Primero, la pobreza y la escasez que existía en la sociedad de aquel entonces. Entonces, exacto, son como tantas cosas que tiene esta historia, ¿verdad? Porque cómo Dios va a utilizar a una persona que lo que representa es escasez. O sea, por ahí comenzamos. Denise, explícame. Por ahí comienza. Es que es demasiado. ¿Cómo es que Dios, a alguien que no tiene nada, que muy por el contrario, está incluso fuera de la sociedad? Porque si bien no vamos al mismo contexto histórico, sabemos que la mujer que no tenía un nombre que representaba socialmente, era desechada. Sí. Exactamente. Era desechada, o sea, no era comprendida para nada. Entonces, ¿cómo es que, teniendo otra cosa en cuenta, que no pertenecía al pueblo del linaje de Dios, o sea, aquel que había sido escogido? O sea, ¿cómo es que Dios utiliza a esta mujer sin ningún atributo, sin nada que ofrecer? Sin nada que ofrecer. Y aún así trata con ella. No, y trata de esa forma tan hermosa, porque como él levanta a uno de sus hijos, a Elías, Profeta duro. un profeta, Pero no cualquier profeta es cosa, cualquier cosa, es un profeta. y dijo, ve, levántate, Sí. y ve que te tengo una viuda esperándote, Sí. que te va a alimentar. Pero lo más chulo, no voy a leer la historia entera, vamos a ir por partes, donde ella dice que cuando ella reconoce, dice, ella, en el 12, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas
para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces dijo, no nos dejemos morir. Ella se estaba preparando. Mira, esa es una de las cosas que llamó mucho mi atención y creo que te lo hice extensivo en un momento. Y es porque tenemos, como dijimos al principio, muchos eventos, muchos personajes en la Biblia que hablan de fe. Por ejemplo, por así mencionar uno, y no es que vamos a hablar de él en este momento, la mujer del flujo de sangre. O sea, todo el mundo habla de este caso, que remontó y han pasado todo este tiempo y se sigue hablando de la mujer del flujo de sangre, que obviamente en algún momento también lo vamos a tocar aquí, ¿verdad? Claro. Okay. Pero ahora estamos en la viuda de Sarepta. Ahora bien, cuando la mujer del flujo de sangre se motivó a pasar a romper todos los esquemas sociales, políticos, económicos, para poder llegar a tocar únicamente el borde del manto de Jesús. En ella había la esperanza de algo. O sea, ella estaba esperando un beneficio particular, independientemente de. Pero lo que a mí me rompió, y tú lo sabes, me rompió y tengo que decirlo, es que aún esta mujer, ya Dios había hablado con ella, porque eso fue lo que tú acabas de leer, ¿verdad? En su mente, ella todavía no había concebido lo que eso representaba. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Elías la encuentra a ella estaba, como acabas de mencionarlo ahora mismo, buscando, no solo para hacer y comer y sustentar por los 2 o 3 días más, lo que consiga algo, no. O sea, en ella, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, cuando vamos un poquito más adelante y sabemos que ella preparó lo que él le solicitó, y para él, o sea, ella no esperaba nada. Ella no tenía ninguna esperanza. Ella no estaba atrás de un milagro per se. No. Aunque sabía, espérate. Señor siervo, pero espérate, no se me iba a decir pero ¿qué pasó? No. Siga. O sea, cuando digo eso, es que ella no estaba, por ejemplo, ok, voy a hacerle esto al siervo, pero es con la garantía de que va a pasar esto, ¿me entiendes? Sino que muy por el contrario, ella dice que ella estaba por preparar este pan, comérselo con su hijo y quedarse a morir. Y no vamos a morir. Sin embargo, en ella hubo una revolución tan grande. Eso es lo que pasa cuando Dios viene a tu vida. O sea, dígame, sierva. Eso es así, totalmente de acuerdo. No, definitivamente. No, una revolución porque ella confió. ¿Pero a qué niveles? No, y cuando él le dijo, pero dame a mí primero. Sierva, páreme ahí. No, espérate, dame a mí primero. O sea, vamos a traspolarlo aquí. Sí. Que yo vaya a tu casa y tú me digas, pues yo lo que tengo son coditos y un vaso de agua. Y yo, dame a mí primero y hablamos ahorita. Sí, el valor. Oye, fácil. Oye. Es como, porque mira, eso solamente lo pone Dios. Dios es el que pone eso. Porque humanamente uno no puede despojarse, óyeme, de alimentar a tu hijo y tú no tienes marido tampoco. No se vaya ahí, no se vaya tan lejos, espérese, varón. Señores, es por eso justamente que tomamos este caso en particular. Oye, ella es que es demasiado. Son muchas cosas que lo envuelven, son muchas cosas. No, es mucho, porque ahí si tú lees detenidamente, no dice que ella era una mujer de fe. No. En ningún lado. No. Ella accionó por educación. Ella había escuchado. Es que ella tampoco tenía la ley. Ella no conocía de la ley. Cero conocimiento, cero. En absoluto. Es como que tú llegas a mi casa, que tú tocas la puerta, mire. Bueno, el comentario es una realidad. El comentario que tuve una conversación previa. Es verdad, tú vas a mi casa, pero yo tengo el sentir. Tú me estás tocando, entonces regálame un vaso de agua. Si yo tengo el sentir, yo te doy el vaso de agua. Pero si yo no tengo el sentir, yo no te voy a dar el vaso de agua. No, sierva, yo le maquillo. Espérese que el botellón no ha llegado, el delivery, o sea... ¿Tú me entiendes? Hay forma. No, porque hay que ser... Hay forma. Hay que ser entendido, pero, ¿cierto? Hay que ser entendido, pero... Cualquiera dice que uno se descarrió en un momento así, porque mire... Fue el Joy. Dura. Pero sí, ella tuvo el sentir. Y no solo ella. Entonces, ahí viene la segunda parte. Y era lo que usted decía, por eso lo paré, varón.
no solo el hecho de que ella se iba a sacrificar, o sea, ella está arrastrando a lo que cualquier madre, y la Biblia establece que era una madre, porque como su hijo no tenía la condición física, o sea, la edad para ser el representante de esta familia, porque ellos representaban una familia, ¿verdad? Pues ella era la que tenía que cargar con todo, y ella hacía todo, y lo hacía con amor por su hijo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú me dices a mí, ok, mire, Sierva, lo que tengo es esta botellita. Esto es lo que único que tengo. Usted quiere un chin, mire, vamos a bebernos lo de tapita para que dure un chin más. Bébase un chin más, y un chin usted y un chin yo. Pero cuando usted me involucra, Sierva, mire, Déme la mitad y hablamos ahorita y tú vas a ver. usted ha escuchado, por ejemplo, nosotros que somos de esta región caribeña, ¿no ha escuchado esa frase que dice, yo no tengo problema, yo acepto todo, pero con mi hijo, si se meten con mi hijo? Hay un tema. Hay un tema. Entonces, Y dicen, y Dios lo sabe. exactamente. Entonces, ahí había un tema, pero no cualquier tema, Silva, porque el varón de Dios, el profeta de Dios, no le dijo, deme la parte suya. No, deme a mí primero. O sea, Silva, dígame la verdad, ¿qué usted diría? ¿O qué usted hubiera hecho? ¿Qué yo hubiera hecho? Por educación, yo le voy a brindar. Silva, Yo eso tengo porque que- usted no, tiene harina, Pero además, y tiene aceite. no. Oye, En ese momento. circunstancia. Pero claro, porque Oye, yo tengo que... circunstancia, seamos honestos. Hay que ser honesto. Mira, Crítico. tú no tienes nada. No tienes nada. No, de verdad. Mira un hombre que para ti es desconocido. Oye, un hombre desconocido. Que tú has escuchado que es un profeta de Dios. Óyeme, tú estabas pasando el Calvario en bicicleta. Hermana, póngase en ese momento, hermana. No hay nada más para comer. Mire, Silva, yo le voy a decir la verdad. Yo Yo le considero brindo, pero tengo que en ser- esas condiciones, yo le digo, Silva, mire, espérese, vamos, el pan que salió, el solo, vamos a decir que salió un pan, vamos a partirlo en tres. Claro. Y nos sustentamos todo, Claro, y vamos sí, después a trabajar literal, todo en lo que en literal. cosas, pero no darle, o No. sea, es muy difícil. Tú sabes que por eso nos llamó mucho la atención. Recuerda que estuvimos hablando de eso, porque tenemos sacrificios. El primero lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Juan 3:16. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Segundo sacrificio tenemos a Abraham, ¿verdad? Padre de la fe. No fue al revés. No, El primer sacrificio fue Abraham y después fue lo de Jesucristo. no lo dice. O sea, exacto. Digo, No va en el orden. sentido, digo, Estoy hablando de la exacto, enseñanza. lo estoy poniendo en orden de prioridad, de jerarquía, sí, o sea, no de No de tiempo, tiempo, no de puede ser de tiempo, no de ¿verdad? trono, Ay, exacto. ya, sí, ya, No, porque de verdad. No quiere, ¿verdad? No quiere meter al bollo. Siervo, espérese que uno lee, ¿qué pasó? Gloria a Dios, Oh. Amén. Entonces, después de, o sea, existen otros casos, pero este en particular muestra un sacrificio, tal cual los anteriores, ¿me entienden? Entonces, cuando eso pasa, yo me rompo, o sea, de verdad, en el espíritu. Porque es que, ¿cómo puede eso darse? O sea, ¿cómo es que Dios trabaja de una manera tan sublime? ¿Cómo es que Dios mueve las cosas para que se den aún sin tú tener el conocimiento de ellos? ¿Entiendes? Entonces, cuando yo veo esto tan extraordinario, que a veces lo leemos como una historia cualquiera. Sí. ¡Ay, qué lindo! Dalila y Sansón. ¡Ay! O sea, ¿tú me entiendes? Pero no, en realidad eso tiene tanto de dónde cortar. Tiene tanta espiritualidad. O sea, nos muestra tanto. Ahora, aquí viene lo duro. ¿Cómo puedo yo hacer uso de eso? De ese conocimiento en este tiempo. Dígame, sierva. Ayúdeme ahí. Ay. Sí. ¿Cómo ponemos en práctica? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Exacto. La obediencia. La obediencia. Porque La yo le voy a decir una obediencia. cosa. Ahora mismo nosotros
podemos decir algunos que tenemos un mejor poder adquisitivo del que ella tuvo en aquel entonces. Claro. Pero existen otros términos y otras cosas Que no. que de igual forma Que no. nos llevan sacrificado. Exactamente. O sea, entonces, dígame, sierva, ¿cómo yo manejo esta parte? ¿Cómo esto me puede servir a mí? Diga, esa audiencia está ahí esperando que usted, sierva, eso es suyo. Por la obediencia. No, yo es lo que estoy diciendo, esta es mi palabrita. Con ella, en ese ámbito, en ese pedazo que tú has hablado, es la obediencia. Si yo no obedezco, no puedo seguir. Si no, que no puedo avanzar. Para ver la mano de Dios obrando en tu vida, debes Tengo que obedecer. Tengo que Dios. obedecer a Dios, sobre todo. Esa es como una excusa para Dios bendecirte. Eso es. Pero la obediencia, ¿de qué magnitud de obediencia? Y pregunto esto ahí porque. está el 100. Porque, Ahí está. No, mira, No, es que ella yo- lo hizo al 100%. No es Ella que no yo esté dudó. dudando de eso, sino para la audiencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, esta es la botellita que tú vas a usar. Sí, está bien. Pero, ¿cuál es el fin de la botellita? ¿Me Para entiendes? tomar agua. Exactamente, esta sí. Ay, gloria a Esta Dios. sí. Amén, aleluya. Cancela, Jehová, cancela. O sea, pero en este caso, es lo que estaba diciendo ahorita. Aquí yo tengo un producto Una y utilidad. tengo una utilidad. Exacto, Exactamente. tengo tengo el desarrollo. Exacto. Pero ¿y cuando no existe nada de eso? Porque la fe, si vamos a la fe, ¿cuál es el verso que todos sabemos? Hebreo. La fe de la ¿Qué es la fe? Y la La fe convicción, la convicción de lo que se ve. Entonces, se ve. de lo que no se ve. Ajá. Exacto. Entonces, es algo que yo camino sin saber si hay un hoyo. O sea, no importa. Yo camino a Pero te ciegas. aseguro Pero no. de que tu Dios te va a resolver. Oye, con la partecita de eso. Porque no solamente tú caminar sin saber que hay un hoyo. Exacto. Es que tú sabes que aunque haya un hoyo, Él no Ese- te va a dejar caer en ese Eso hoyo. es certeza. Eso es certeza. Eso es certeza. Esa es la certeza. Pero yo entiendo que también la obediencia está ahí. No, pero amada, pero lógico. Porque yo estoy caminando con certeza, pero siendo obediente a lo que Él me dijo. Claro que Siendo sí. obediente y creyendo, aunque se esté quemando el camino. Dios me dijo que al final Lea ahí. Mire, ¿qué dice ahí? la fe de la viuda de Sarepta se manifiesta en su obediencia a la palabra de Elías, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba. Amén. Amén. Para la Obediencia. gloria de Dios. Es obediencia. Obediencia. Y al sierva. final, la fe no es obediencia también. Ay, ay, ay. ¿Y cómo? Claro que sí. Claro. ¿Por qué? O fácil, porque como acabamos de decir ahora mismo, yo tengo que accionar a pesar de no conocer el desarrollo, a pesar de yo no saber quizás cuál es el beneficio que regularmente busco. Ahora, le voy a tener- O le espera, voy a tirar ay, un bucapié a ustedes, señoras. Todavía no llega Damas. diciembre, ¿cierto? Le voy a tirar un bucapié. ¿Ustedes sabían que la fe no depende de usted? No, claro. Dice la Biblia que el autor y consumador De de la la fe. fe es Jesucristo. Así es. Pero Entonces, Él pone en quien Él quiere la fe para que crea en Él y le crea a Él. Pero, siervo, ¿cómo comenzamos oye, esto? que bucapié. ¿Qué fue lo que Pero dijo? ¿cómo comenzamos esto? Vamos a repetir. ¿Cómo se ¿Qué? llama el programa? Femostaza. Femostaza. Y entonces. Y no, ¿y cómo ¿y qué comenzamos el hablando de la granito? viuda de Sarepta? No, por que si Dios acaso. habló con Dios. ella. Que Dios habló con Pero ella. primero habló con Elías. Claro, pues es su siervo, lo de adentro Le dijo, primero. Elías, levántate. Avanza. Pero también Hay una sierva que te tiene ahí una arepa. Ay, papá. ustedes no tocaron algo también. Diga Porque usted. Elías también fue bendecido. No, pero en gran... Espérese, Pero varón. que no hemos llegado ahí. No solamente bendecido. No. No solamente bendecido. Probado. Probado. Ay. Y fue, ¿qué? Fue, ¿cómo se dice? Identificado. Porque ella le dijo, o sea, él no reconoció quizá en ella la virtud que Dios había puesto para bendecirlo a él. Pero cuando ella vio lo que él había hecho, ¿verdad? Él le dijo, ahora sé que tú eres el profeta de Dios. Ah, Ella le dijo a él. Para que tú veas. Para que tú veas. Ahora. Oye. Perdón por la palabra. Es tan bárbara. Es una bárbara. Después de que la tiene.
porque hubo una Hubo un suceso. manifestación, Hubo un suceso. Señores, vamos al suceso. Ayúdenme a la viuda. No. Recuerden que ella no era del pueblo de Dios, ella había escuchado. De las manifestaciones que se Pero habían dice dado. también la palabra cuando usted esté leyendo el tema, que pasaron días. Yo no sé si fueron 3 días, semanas, Un mes. o un mes, o un año. Pero se estaba comiendo la casa. Elías, sí. Estaba y por bebiendo mucho, jugo. y por mucho, porque eso no paró, nada paró de... Esa llave estaba ahí mientras él estaba ahí. Fue como un maná, sierva. Gloria a Dios, porque estaba el siervo. Alaba. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Yo entiendo una parte que me llamó mucho la atención, que te la comuniqué. Es cuando ella dice, él esperó, en el 21, dice, y se extendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Aquí. Pero, ¿dónde yo quiero que hagamos énfasis? Y dice, y Jehová oyó la voz de Elías. Ya Elías se había tirado 3 veces arriba del niño. Y no había pasado nada. Yo me imagino que Elías estaba recuerda, nervioso. pero no, oye, para ver si podemos llegar a donde yo quiero. Cuando empezamos el versículo decía, Dios habló y le dijo, levántate. ¿A quién? A Elías. Elías. O sea, que él le habló de ella. Pero ¿en qué momento Dios le habló de que el niño iba a morir? En ninguno. Y ese ¿En fue qué momento? el segundo episodio. Ah, Sí, porque estamos hablando, ya no brincamos. Ya. El segundo episodio de la viuda de Sarepta y su hijo, ¿verdad? amén. Ok, ya habían comido, ya había una reproducción extraordinaria como hace Dios de lo que era la harina y el aceite. Como usted dijo, se estaba papeando. Exacto. Bien, ok, entonces ahora viene el segundo episodio. Fue tan- Todos estamos en gozo, hay gozo, Se chévere, está pa. disfrutando. Y viene el muchacho y se petatea. Ahora ella fue dura. Dijo, pero ven acá. O sea, ¿qué le dijo ella? Porque ella fue dura. O sea, no fue que ella fue de que, ay, No. o sea, ella entendía que algo tenía que revolucionar. Ay, ay, ay. Ella movió al siervo de Dios y el siervo de Dios a su vez movió los cielos. Sí. Porque es así que eso se manifiesta. Sí, pero oye lo que dice en el 18, más arriba, porque yo leí abajo. Sierva, Más arriba. lléveme al paso. No, te estoy llevando al paso porque quiero que lleguemos y que la audiencia entienda. Esto Dice, está bueno. y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. La enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Ahí fue que se murió. Sí, claro. Pero oye lo que ella dijo en el 18. Y dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Qué ella está haciendo ahí? Reconociendo. Reclamando. No, Ella ella está reconociendo Ah, ok. que hay algo que no está correcto que no está correcto. en su vida. O sea, ¿Pero por qué? no. No, espérate. Ujú. Ella está en bendición. ¿Qué es lo que estaba diciendo mi hermana aquí presente? Ya estamos en bendición, ya estamos comiendo, estamos gozando. Pero había otra cosita que el Pero, Señor sabía que tenía que... ¿cómo trabaja Dios? Que tenía que yo, salir a la luz. yo te voy a dar tu bendición, yo te voy a bien, ¿verdad? Te voy obedeciendo, pero vamos a hacer el cambio real. La consecuencia de lo que ya tú has hecho... Tiene que Está ahí. reconocerlo. Exacto. Ella reconoció que ella había pecado, Sí. que había iniquidades. Entonces, somos humanos, Claro. ¿verdad? Parecemos, ¿verdad? Sí, Ok. estamos aquí. Pero ¿qué sucede? Si tú no reconoces, tú no vas a entrar a la salvación. En absoluto. Si tú no reconoces, tú no entiendes qué fue lo que yo hice mal, qué fue lo que pasó, cómo sucedió. No va a haber un cambio. A mí me encanta esa parte, Denise, y te voy a decir por qué. Hace unos días hablaba con otra persona y yo digo, lo importante de lo que es el reconocimiento de mi condición, en todo el sentido de la palabra, y te voy a explicar por qué. Si nosotros nos vamos, por ejemplo,
a trabajar con una persona que tiene adicciones de droga, adicciones de alcohol, de cualquier clase de adicción, para un psicólogo, un psiquiatra, una persona que trabaja con lo que es la salud mental, trabajar con ella. ¿Tú sabes qué es lo primero que tiene que esperar que esa persona haga? No lo traiga, dicen ellos, un familiar obligado. En él tiene que haber deseo de cambiar la condición que reconoció que no le favorece. Amén. Hay un caso de una muerte y aunque el abogado te defiende, él tiene que saber realmente que tú reconoces cómo fue el caso. Y aunque tú eres el culpable, él te va a defender, pero él necesita que tú reconozcas. Eso mismo hace Dios. En todo el sentido, y ahí lo vimos. Todavía lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. ¿Por qué que tú crees que es necesario que todo el que le cree lo confiese? Tiene que confesar. Porque tiene que reconocer que vivió, vamos a ponerlo en general, que vivió algo pasado, que vivió cosas que no tenía que vivir. Desconectado de la verdadera pámpara. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Dios hace, oye, no, espérate, vamos a llevarlo ahí. ¿Qué sucede? Si ya yo te estoy bendiciendo, ya tú estás viendo qué bonito viví aquí, qué lindo, estamos comiendo. ¿Y el precio? Espérate, yo tengo que despertar en ti y hacerte entender. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Y cómo? ¿Y de dónde fue que te estoy sacando? Valor. ¿Cómo te estoy limpiando? Dale valor. Hay que darle valor. Hay que reconocer. Claro. Entonces ella reconoció en ese momento y se afligió. Yo no sé. Pero reconoció por eso. Porque sí, tuvo un momento de aflicción. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y voy a. Usted varón me dirá. Cuando de repente usted se siente triste por alguna situación o comienza a llorar, ¿usted no se han dado cuenta que mentalmente todos los sucesos negativos que en tu vida se han dado comienzan a llegar en ese momento, aunque no tengan nada que ver con lo que te produjo el lloro? Y relacionado con eso. A veces tú comienzas a llorar, no, porque aquel me dijo, vamos a ver, me dijo fea. Que tenía la nariz rara. Por eso es que en la escuela a mí me decía, y hasta jipío, y comienzas a llorar. Es la necesidad De reconocer, de ver cómo tú has ido evolucionando, el por qué ha evolucionado, qué te ha provocado que tú evoluciones. Y en este caso, obviamente, la gloria es de Dios. Amén. Porque Él es que ha hecho eso, ¿verdad? Eso es así. Lo hizo en ella, lo hizo en ti, Denise, lo hizo en mí, y lo va a hacer en cada uno de ustedes. Así es. Que eso es lo que buscamos. Yo quiero compartir este pedacito aquí, que trata más bien, hace como, ¿verdad? El cierre. El cierre. Y es lo siguiente. Vemos a la viuda manifestar, hacer un acto y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Yo quiero hacer extensivo que este episodio resalta no solamente la fe como algo simple, ¿ok? Sino como una creencia pasiva. Ok, todo el mundo, a cualquiera le pregunta, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. Automático. Todo el ser humano dice que tiene fe. Hasta que llega la situación. Hasta que es probado. No lo pongas así. Hasta que es probado. Que le hacen ni que mi amor, mira. Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar como reflexión? Que sí, es necesario tener la fe, pero no cualquier fe. O sea, identifica en Dios la fe que tú vas a tener. ¿Por qué? Porque necesitamos una respuesta activa y obediente en todo momento a la palabra de Dios. Así es. Amén. Eso es Fe Mostaza. Fe Mostaza.